Y ya estamos recibiendo con muchísimo gusto al presidente del directorio del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Martín Pasturino. Un gusto tenerlo con nosotros esta mañana. Bueno, para mí también es un gusto estar en TV Ciudad. En los últimos días se conoció un estudio que hizo el INED sobre el impacto distributivo del gasto en educación, sobre todo cuál fue el impacto en los sectores más vulnerables. ¿Cuáles son las principales conclusiones? Si efectivamente, que era una de las hipótesis planteadas, se ayudó a disminuir la desigualdad. Sí, estas investigaciones se hacen en la mayoría de los países y lo que se trata de ver es cuánto el gasto educativo llega a las distintas familias y si efectivamente eso produce o no cambios en cuanto a la igualdad. Entonces, en resumen, el estudio lo que encuentra es que el Estado transfiere el equivalente a un 20% del ingreso de los hogares a los beneficiarios a través del gasto público. ¿Qué es el gasto público? El gasto en educación. Nosotros lo que estudiamos exclusivamente desde preescolares hasta los 12 años, o sea, la educación obligatoria y del sector público. Porque entendamos bien, Uruguay tiene una estructura de servicio que hay un 15% que lo hace el sector privado y lo hace a través del gasto de la familia, y después hay y el sector público, que es mayoritario, 85%, lo hace el Estado a través de ANEP. Entonces, eso es lo que estudiamos. No toman en cuenta, discúlpeme la interrupción, Sí, las transferencias que tanto se está hablando ahora. Eso esta parte, solo el gasto en escuelas y en liceos. claro. El gasto en educación en Uruguay aproximadamente es un 6,19% del PBI, porque se incluye el privado ahí. Cuando no se incluye el privado es un 4,9%, pero efectivamente la ANEP es un 3,5%. Entonces, por ejemplo, lo que se usa generalmente, los sindicatos y en general los docentes piden el 6+1%, eso es una bandera que tiene que ver mucho con el esfuerzo que hace el país por la educación, y eso se puede ver en distintos países. Pero en el caso de Uruguay estuvo hasta el año 2005 con menos del 3% del PBI y ahora andamos cerca del 5%. Claro. ¿Y por qué la educación? No, lo de Sí. las transferencias me parece importante. Efectivamente, las familias en el sector privado aportan un 1,1% del PBI. O sea, las familias pagan en el sector privado un 1,1% del PBI. Esos son unos 880 millones de dólares. Pero aparte de eso, el Estado exonera fiscalmente aproximadamente un 0,3% del PBI. Esto es unos 240 millones de dólares. Es un poco menos de lo que gasta el Estado en asignaciones familiares y aproximadamente lo mismo que se gasta en los CAIF. O sea que el volumen es bastante grande. Eso va a ser parte de otro estudio que vamos a hacer. Ahora estamos enfocados en el sector público. Y en el sector público, una asignación equitativa de recursos supone que mejora la equidad. Entonces, en eso es lo que estamos viendo. En los países desarrollados, lo que es el gasto público es importante, pero lo económico de las familias refleja solo el 12 al 15% de lo que es el efecto en la enseñanza. En el caso de los países que no son desarrollados, o como en el caso de los países latinoamericanos, estamos hablando que cerca de entre un 40 y un 60% de los efectos de la educación tienen que ver con el contexto socioeconómico y cultural de la familia. Quiere decir que impacta más Mucho más. cuando las familias están en una situación vulnerable. Y hay una diferencia que hacía el estudio sobre el impacto que tiene en quienes cursan primaria y secundaria que en otros niveles. ¿Por qué la educación inicial primaria tiene un mayor impacto redistributivo que otros niveles de la educación? Bueno, educación media superior e incluso universitaria. Eso es normal en todos los países, porque básicamente las familias con niños más chicos
tienen menores ingresos, y además es universal, al ser universal abarca a todos los sectores económicos, incluso los de menores ingresos, por lo tanto, efectivamente una transferencia hacia la escuela es más progresiva que una transferencia al bachillerato o a la universidad, que es el otro extremo. Cuando dice progresiva, ¿a qué se refiere? Progresiva es que el gasto ahí tiene efectos distributivos, es decir, ayuda a la igualdad en la sociedad. ¿Es la primera vez que se hace un estudio de eso sobre el impacto que tiene a nivel global en las familias? Esto de, sobre todo a nivel de la escuela pública, No, no. ¿tendría que ser mayor para tener un impacto mayor, más allá de las transferencias que ahora se están discutiendo y que van a ser únicas y, bueno, se tiende a ser universal? Bueno, el Estado aporta a la sociedad a través de dos formas. Una, la transferencia directa, que es lo que se está discutiendo ahora, y la otra a través de los servicios. Claro. Servicio de salud, servicio de educación. Lo que estamos midiendo acá es el servicio de educación. Claro. Esto es lo que hace. Y lo que estamos diciendo es cuánto de ese servicio tiene impacto en las familias, y es aproximadamente un 20%. Claro, ¿y qué políticas podrían aumentar, por ejemplo, el impacto, el gasto educativo para obtener un mayor impacto, una mayor redistribución? Bueno, lo que está en las líneas de política actual de la ANEP van en ese sentido, que es el tiempo completo. La extensión del tiempo completo lo que hace es ir a los sectores más desfavorecidos y tienen un impacto mayor, es más progresivo el gasto. Claro, de todos modos es bastante acotado el número de centros de tiempo completo para lo que es el universo, por lo menos a nivel... Bien, pero se piensa duplicar ahora, ¿no? Y además ahora se van a hacer transferencias también en lo que tiene que ver con comedores en educación media, y eso supone también transferencia de recursos a los sectores más desfavorecidos, especialmente los dos primeros quintiles de ingresos, claro, que son el 40% más pobres. Claro, ¿y qué desafíos está enfrentando Uruguay justamente para mantener e incrementar lo que tiene que ver el impacto redistributivo en la educación pública? Claro, los desafíos que enfrenta Uruguay en un contexto además de cambios demográficos, es decir, son cada vez menos los niños y niñas que nacen, y además en un contexto además de restricción fiscal, ¿no? Ese es otro estudio que hicimos, que es el tema de la caída de la matrícula. Estamos esperando para el 2036 una caída del 25% de la matrícula total, lo cual tiene un impacto muy importante en términos de cómo se provee el servicio. Pero varios países están haciendo cambios estructurales en esto, todos los que están entrando en el problema demográfico, y Uruguay también lo está haciendo. Pero efectivamente, si se mantienen los recursos o se aumentan los recursos, el impacto distributivo va a ser mayor. De todos estos estudios que hace la INED, que se pueden ver además en la página, en el sitio web, ¿no? ¿Cómo son, no sé si evaluados o tomados en cuenta por las autoridades permanentes? Porque el INED asesora al Ministerio de Educación y Cultura y también a la ANEP. Bueno, tenemos un vínculo muy bueno, naturalmente con el Ministerio de Educación y Cultura, del cual dependemos, pero también con la ANEP. Es normalmente que se hacen reuniones sobre estos temas, y esto lo toma la ANEP naturalmente. Ustedes pueden ver en los proyectos de presupuesto o de rendiciones de cuentas que toman estudios de este tipo. Otro tema que tiene que ver con la educación. Ayer justamente estuvo el decano de la Facultad de Ciencias, Juan Cristina, hablando de que la educación tiene un papel fundamental pensando en el Uruguay del futuro y de alguna manera también en ese trayecto educativo que los jóvenes, quienes llegan a la universidad, que todavía son relativamente pocos en el contexto de país respecto a otros países, cómo se analiza también los saberes que están adquiriendo, que hay un tema de, que ya no se habla tanto, pero hay un tema como de crisis del conocimiento y de adecuarse a los tiempos actuales, ¿no? Ahí lo que tenemos que ver son las pruebas internacionales, las pruebas comparativas internacionales. Uruguay se creía que era uno de los mejores de América Latina durante mucho tiempo, hasta que vino la prueba PISA, que es la primera prueba que ingresamos en el año 2002, 2003, y ahí vimos efectivamente dónde estábamos en aprendizaje, porque una cosa es cuántos egresan de bachillerato, que fue un tema que ha sido muy tocado, incluso en las campañas electorales. Uruguay pasó del 36% de egresos al 52% ahora.
en este periodo de 2005 ahora. En educación media. En educación media, o sea que más del 50% egresan. Eso es poco en relación a otros países. Pero el tema está cuando unimos eso a los aprendizajes. Y eso es lo que se referiría seguramente Cristina. Cristina va a estar preocupado por los aprendizajes, cómo llegan a la universidad. Cómo llegan a la universidad. Y no, pero también está preocupado qué pasa con ese 50% que no egresa, que no llega ni siquiera a terminar el ciclo educativo, ¿no? Sí, obligatorio. las acciones que se están haciendo van en el sentido de llegar cerca del 75% al final de esta administración. Y es una vara alta, pero se puede llegar. Pero lo importante es también ver cómo llegan, es decir, en qué, porque cuando uno ve países que tienen 85% de egreso, el caso Perú, tienen más egresos que Francia, que España, que Inglaterra, y uno dice, ¿eso efectivamente, egreso de bachillerato, significa calidad de la educación? Entonces lo que hay que es cruzar egreso con lo que tiene que ver con los aprendizajes. ¿Y cómo estamos acá? En ese caso, Uruguay está segundo después de Chile a muy poquito. Según las pruebas PISA. Según las pruebas PISA. Los que egresan y los que egresan en la edad efectiva, los que llegan en edad efectiva a los 15 años, con los niveles más altos, son Chile y Uruguay. Igual estamos lejos de los países europeos, pero también la inversión que hacen estos países son muy distintas. Un 6% en Inglaterra, que es lo que gasta en educación Inglaterra, son $17.000 por alumno. En Uruguay, el 5, que es lo que estamos ahora, es aproximadamente, sería $3.700 por alumno. Claro, y Chile está con 8.000. Efectivamente hay distintos cambios y esto, lo importante es empezar a estudiar, empezar a que la población sepa y que se hable con conocimiento, porque estamos donde hay mucha gente que habla sin conocer mucho y a veces nosotros nos dificulta eso. Por eso estas entrevistas para nosotros es fundamental, para desbrozar qué hay de cierto sobre las cosas que se hablan. Claro, y más allá de todo este debate que se ha generado, si se quitan gran parte de las contraprestaciones a las transferencias, sobre todo a los sectores más carenciados para que concurran a la educación, ¿esto puede llegar a desestimular que vayan a estudiar? Sí, naturalmente. Eso sucede. Para que tengan una idea, el 20% de los más pobres, su ingreso es aproximadamente unos 11.000 pesos mensuales. Per cápita. Per cápita. Eso efectivamente hace que muchísimas familias tengan serias dificultades, no solo para la alimentación, sino también para la vestimenta, transporte, todo eso. Entonces, efectivamente, las transferencias que se hacen estilo AFAM, o sea, asignaciones familiares, son importantes. Y este incremento va a ser muy importante, así como las becas. O sea que esas transferencias que hace el Estado van a servir efectivamente para mejorar la asistencia a la educación y los resultados educativos. Aunque no sea obligatoria la contraprestación. No, eso está muy estudiado en el mundo, que la contraprestación no tiene efectos. Además, cuando se da una transferencia y se tiene varios objetivos, eso no tiene efectos en todos los objetivos. O sea que eso ya está estudiado. Claro, y hoy más temprano, tenemos que ir redondeando, pero sí, más temprano usted hablaba de que se le da una plata en exoneración a instituciones educativas privadas. ¿Tendría que ser parte de esa plata volcada mayormente a la educación pública, sobre todo a los sectores más vulnerables? ¿Tendría para tener un mayor efecto redistributivo? Bueno, primero, eso es un acuerdo de hace casi 100 años, cuando la Iglesia se separó del Estado. Efectivamente, ahí hubo una serie de acuerdos que después se arreglaron en distintas constituciones, y eso está en la Constitución de la República. Así que eso es muy difícil de mover. Y incluso la Constitución dice que se hace como apoyo a la educación que hace la sociedad. Ahora, esa transferencia va a los sectores más ricos, al 20 o el 15% de los sectores más ricos. Cuando un alumno paga $1.000 por mes, que hay colegios acá que se pagan $1.000 por mes,
Lo que se está haciendo es una transferencia del 25% de eso, o sea, $250 pone el Estado a través de la exoneración. Así que es mucho. Cuando yo digo 250, 2.500, cuando es el total de la matrícula del año, cuando son 2.500, estoy diciendo que aproximadamente a los colegios de élite se le hace una exoneración similar a lo que se aporta por un alumno solo de la educación pública. Muchas cosas para pensar. Pastorino, muchísimas gracias. Por favor, a las órdenes.